Ya, muy bien. Esta sesión, esta clase número 23, eh, aborda el concepto, el tema de series, ¿ya? Y está vinculado a lo que ya hemos estudiado y han estudiado en otro, en el curso de álgebra, por ejemplo, eh, sobre sucesiones, ¿ya? Eh, Recordemos entonces que una sucesión era una función, la veíamos como una función cuyo dominio es un subconjunto de los números naturales, ¿cierto? Definíamos la función desde un subconjunto de los naturales hacia los números reales. Entonces aquí la variable es natural. Entonces, por ejemplo, si comenzamos desde el 1, tendríamos la imagen del 1, la imagen del 2, la imagen del 3 y así sucesivamente. Tendríamos una función definida desde un subconjunto de los naturales o desde los naturales a los números reales, ¿ya? En el estudio de estas sucesiones, que ya se hizo o se estará haciendo, eh, se contempla estudiar tipos de sucesiones y además la convergencia, y de ahí el cálculo del límite de las sucesiones, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, dos casos, PA y PG, progresión aritmética y progresiones geométricas, que las vemos como sucesiones, ¿ya? En las que estudiamos, además de encontrar ciertos términos, y condiciones para los términos, encontramos también una forma de escribir la suma de sus n primeros términos consecutivos, ¿ya? Dependiendo de cómo tengamos definida la progresión geométrica o progresión aritmética, tenemos una forma de escribir esta suma de n primeros términos para cualquier n. ¿Ya? Tenemos una fórmula. Eh, ¿De qué se trata esta fórmula? Bueno, en el caso de la progresión aritmética, tenemos que la suma de los n primeros términos, cuando el primer término es a y la diferencia es b, es esta expresión, ¿ya? Y en el caso de la PG, de la progresión geométrica, tenemos un primer término llamado A y una razón llamada R. Y la suma de estos primeros términos es esta expresión que está aquí, ¿ya? Eh, en unas diapositivas más adelante vamos a ver cómo, o recordar cómo es que se construye esta formulita, ¿ya? Porque la vamos a necesitar para esta sesión. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces con una serie? Las sucesiones que teníamos antes. Bueno, la serie la definimos como la suma infinita de los términos de la sucesión, ¿ya? En el caso, volvemos, de la PA a PG, ¿ya? Nosotros sumamos una cantidad, pero finita, es decir, hasta cierto número. O sea, cual sea el número, si ponemos un subíndice fijo, eso va a ser una suma finita, que tiene fin, ¿ya? No sumamos por siempre todos los números, ¿ya? Sumarlos todos significa la suma infinita, ¿ya? Pero en este caso, las fórmulas que están ahí mostrándose, esa y esa, corresponden a sumas finitas, desde el primer término hasta el término enésimo o n más 1, dependiendo de dónde hayamos empezado, si en 0 o en 1, ¿ya? Entonces, una serie no es esa suma finita, sino que ahora es infinita, ¿ya? Sumo, entre comillas, todos los términos de esa sucesión. Cuando hacemos una suma finita, o sea, como les acabo de decir, una parte de los términos o los primeros términos, ¿ya? Formamos un resultado que le llamamos suma parcial y dependiendo de cuántos términos hayamos sumado, es el resultado de esa suma parcial. Entonces, por ejemplo, si sumamos un término, tendríamos un valor. Si sumamos dos términos, tendríamos otro valor. Entonces, con esas sumas parciales, generamos una nueva sucesión, ¿ya? Que se llama sucesión de sumas parciales. Y nos permite definir lo que es una serie. Entonces, tenemos una sucesión de base.
que es una función de n en r. Aquí está mi variable y va a dar a sub n números reales. A partir de esta sucesión, voy sumando sus términos. Sumo los primeros un término, los primeros dos términos, los primeros tres términos, y con esas sumas voy generando otros términos que forman una nueva sucesión. ¿Ya? A esta sucesión, S, se le llama sucesión de sumas parciales. ¿Ya? Estas son las sumas parciales, ¿cierto? S1 significa sumar el primer término. S2 significa sumar el primero y el segundo. S3 significa sumar el primero, el segundo y el tercero. Así. S sub n significa sumar los primeros n términos. ¿Ya? A esta sucesión se le conoce como serie y es la suma infinita. ¿Ya? Estas son sumas parciales. Y esta suma infinita se representa de esta forma, como una sumatoria desde 1 hasta infinito de los términos de mi sucesión original. ¿Ya? Antes, o cuando estudiamos sumatoria, aquí el límite superior de la sumatoria era un número natural o una expresión que daba números naturales. Ahora es infinito, porque se quieren sumar todos los términos de esta sucesión. Estamos hablando de procesos infinitos, son sumas infinitas. Entonces, podríamos pensar en escribir esta sucesión, o sea, esta serie, perdón, también así enfatizando en que es la suma del primero, más el segundo, más el tercero, etcétera, etcétera. Estos puntitos indican que siempre sigue con el mismo patrón que teníamos antes, ¿ya? Pero hay otras notaciones, simplemente así, sin los límites, ¿ya? O así entendiendo de que el índice n es un número natural mayor que 1, por lo tanto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, todos. O la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los a sub n. En todos los casos se está diciendo exactamente lo mismo, la suma infinita de los términos a sub n. ¿Ya? Los elementos de la sucesión a sub n son los términos de la serie. Esta es la serie. Los términos de la serie son los términos de la suma, los términos que se están sumando. ¿Ya? Los S sub n que teníamos antes son sumas parciales de la serie. Por ejemplo, S sub 5 sería una suma parcial de los 5 primeros términos de esta sucesión. Sumo los 5 primeros términos de los a sub n, o sea, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub 5 y el resultado me da S sub 5. ¿Ya? Es una suma parcial. Parcial porque no es completa, no es la suma total. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una sucesión a sub n definida como 1 sobre n al cuadrado. ¿Ya? Y estos términos de la sucesión se van a sumar todos, desde 1 hasta infinito. Entonces tenemos, por una parte, la sucesión a sub n, que es 1 sobre n cuadrado. Tenemos los términos de la sucesión, ¿sí? O los términos de la serie, ¿ya? Que van a ser 1 sobre 1 cuando el n vale 1, 1 sobre 4 cuando el n vale 2. Aquí esto es 1 sobre 9. Uf. 1 sobre 9 cuando el n vale 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí está bien escrito. Y las sumas parciales son S1, es decir, la suma del primero, que es 1 sobre 1. 1. S2 es la suma del primero con el segundo, 5 cuartos. S sub 3 es la suma del primero, el segundo y el tercero, 46 sobre 36. ¿Ya? Entonces, ese término y ese término son las sumas parciales de esta serie.
Bueno, aquí aparecen unos puntitos que dice, siga en adelante, siga, siga y siga. Aquí también. Entonces, nosotros ya hemos estudiado esto, o estos tres puntitos, si lo quiere ver así. Hemos estudiado a dónde se están acercando estos términos de la sucesión. Hablamos de la convergencia o el límite de la sucesión. ¿Ya? Entonces, como estas sumas parciales también forman una sucesión, podríamos pensar en estudiar la convergencia de estas sumas o de esto como sucesión. Y ahí hablamos de la convergencia de la serie. ¿Ya? Decimos que la serie converge, ¿ya? Y si converge lo hace a un número real, ¿ya? Cuando la sucesión de sumas parciales es convergente. Estudiamos entonces la convergencia de una sucesión para entender la convergencia de la serie, ¿ya? Las sumas parciales forman una sucesión y si esa sucesión es convergente a un valor S, un número real, ¿cierto? Entonces yo digo que la serie es convergente y convergerá a el límite de las sumas parciales, ¿ya? Porque se define como tal. Y se anota, fíjese que esto es una anotación, que esta suma parcial, o sea, esta suma infinita, es igual a este número real, que este es el límite de la sucesión, ¿sí? Ahora, si esta sucesión diverge, entonces la serie diverge, ¿ya? Entonces, la convergencia de la serie está condicionada a la convergencia de sus sumas parciales. Si las sumas parciales convergen, la serie converge. Si las sumas parciales divergen, la serie diverge. ¿De acuerdo? Este simbolito está representando entonces un límite. Es el límite de la sucesión S sub n. Esto es un número o puede no ser un número, ¿ya? ¿Por qué? Porque si este límite no existe, esto está representando a este límite que no existe, ¿ya? Ahora, hay que aclarar una cosa. Al decir que un límite no exista, tenemos dos opciones. No existe porque la sucesión no se acerca a nada, por ejemplo, que vaya alternando entre 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1, esta suma, por ejemplo, o esta sucesión. Entonces ahí no se acerca a nada, ¿ya? Y sabemos que no podemos decir que tiene dos límites, que tiene límite 1 y menos 1, porque el límite es único, ¿ya? Entonces, ¿a qué se acerca? A nada. Entonces digo que este límite no existe en ese sentido, en el que no se acerca a nada. Pero podría pensar en que esto cada vez se va haciendo más grande. Por ejemplo, si S sub n fuese 1, 2, 3, 4, la sucesión de números naturales. ¿A qué se acerca? ¿Cuál es el límite de la sucesión de números naturales? Bueno, es infinito, que cada vez va siendo más grande. Entonces, en ese caso, esta sucesión sí se está acercando a algo, pero ese algo es infinito. Como nuestro contexto en donde estamos trabajando no contempla el número infinito como número, también decimos que eso no existe para nosotros. Entonces tenemos dos opciones en donde este límite o los límites no existen. Una, que no se acerque a nada, y lo otro es que se acerque pero a infinito, ¿ya? En ese caso, en cualquiera de los dos casos, esta serie se dice divergente porque el límite no existe. Ya, como estamos sumando infinitos términos, ¿ya? En general partimos desde el índice 1 o 0. N vale 1 o n vale 0 para el primer término. Pero podríamos hacer unos desplazamientos de los índices, cuidando de que desplazamos tanto el índice del término como el índice del límite de la sumatoria. En cualquier caso estaríamos sumando los mismos términos. Eso es importante decirlo, ¿ya? Por ejemplo, si sumo los términos a sub 1, a sub n, perdón,
partiendo de n igual a 1 es lo mismo que sumar los a sub k con k igual a 1. Solamente cambia el nombre del índice. ¿Ya? Estos dos es claro verlos que son iguales. Pero, por ejemplo, si cambio para empezar en un n igual a 5, ¿ya? Si pongo a sub n simplemente, estaría sumando a partir de a sub 5. Entonces tendría fuera a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Entonces, ¿cómo hago para que esos términos estén en la serie que estoy sumando? Bueno, cambiando el índice también. Entonces, si pongo a sub n, no va a ser igual que el anterior. Entonces, tengo que hacer un desplazamiento aquí también. El n aquí se desplazó en 4, por lo tanto, el n, el índice del término, también tengo que desplazarlo en 4. ¿Ya? Entonces, el primer término que se va a sumar aquí es para n igual a 5. Si pongo 5 acá, quedaría a sub 5 menos 4, es decir, a sub 1, que es el mismo que está aquí y el mismo que está acá como un primer término. Si comienzo en k igual a menos 3, bueno, aquí se desplazó 4 también, pero en el otro sentido. Entonces tengo que sumarle 4. Y si comienzo en 0, bueno, va a ser más 1, porque se desplazó 1. Ya, pensando en que el origen, el inicial era 1. Ahora, si no hago ese cambio, no tengo por qué asegurar, no tengo cómo asegurar de que las dos sucesiones fuesen la misma. Por ejemplo, pensar en la sucesión de n igual a 1 hasta infinito de a sub n y la serie, perdón, y la serie de n igual a 5 hasta infinito de a sub n. Esas dos no tienen por qué necesariamente ser iguales, porque recuerden que están dejando fuera una cantidad de términos. ¿Ya? En las sucesiones, cuando estudiamos el límite de las sucesiones, es cierto que no importaban los primeros términos, sino que importaban los últimos términos. Aquí sí importan, porque como se están sumando, van a afectar a la suma. ¿Ya? Entonces, si cambio el primer término o los primeros términos, no tienen por qué necesariamente ser iguales estas dos series. ¿Ya? Y en términos de la convergencia, tenemos una equivalencia, sí y solo sí, que nos dice, bueno, si converge cuando sumo desde el primer término, entonces también tiene que converger si es que sumo de un término más adelante. ¿Ya? Y al revés, si sumo, por ejemplo, a partir del término décimo, a sus 10, a sus 11, a sus 12, a sus 3, así sucesivamente, y esa suma converge, entonces también va a converger si es que empiezo a sumar desde el primer término. Sobre esto tienen que reflexionar, ¿ya? Tienen que pensarlo, tienen que analizar por qué eso es cierto. ¿Ya? El argumento es más o menos simple, más o menos sencillo de alcanzar, ¿ya? Pero le recomiendo que lo reflexione y que lo pueda escribir, ¿ya? Como parte de los ejercicios de profundización de este tema. Puede partir por algún ejemplo, etc. ¿Ya? Veamos. Recordamos la serie, la progresión geométrica, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa ahora si lo consideramos como la serie? O sea, estamos sumando términos que son una parte un coeficiente y el otro una potencia que va aumentando en el exponente. La sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a por r a la n va a ser, cuando el n vale 0, a, más cuando el n vale 1, a por r, más cuando el n vale 2, a r cuadrado, y así sucesivamente. Estos puntitos significa que estoy sumando todos los términos, la suma infinita. Esto lo conocíamos como progresión geométrica. Bueno, ahora en el contexto de series se llama serie geométrica. R
se llama razón, o la razón de la serie. Entonces vamos a estudiar cuándo esto es convergente, ¿ya? ¿Será que esto en algún momento, si los puedo sumar todos, entre comillas, ¿cierto? Si los puedo sumar todos, ¿me va a dar algo que yo puedo calcular? ¿O nunca va a ser posible calcular esto? ¿Ya? Para eso necesitamos recordar cuánto es el valor de esta suma, pero suma parcial, de los términos de una progresión geométrica, ¿ya? Entonces, aquí, partiendo desde el 0 hasta el n, estoy sumando n más 1 términos, ¿ya? Porque el 0 lo cuento como primer término. Entonces, si sumo a más ar más ar cuadrado más ar cubo más etcétera, etcétera, hasta ar a la n, ¿ya? Voy a tener el valor de mi suma completa. El truco o la técnica para sumar, para encontrar este valor, es multiplicar, ¿ya? Por un r la igualdad. Aquí debería ser n más 1. Si multiplico, fíjense, esta línea por r, me queda esta línea de acá. Cada uno de los términos se multiplica por r. Entonces, el a va a ser a por r, el ar va a ser ar cuadrado, y así sucesivamente. El último va a ser a r a la n más 1. Sumo los exponentes. Y ahora, estas dos igualdades las resto. Entonces, s sub n menos r s sub n va a ser igual, fíjense que aquí, como estas dos expresiones se van a restar, s a sub r se va a cancelar con s, el r cuadrado se va a cancelar con s r cuadrado, el r cubo con ese de aquí, se van a cancelar todos los intermedios. Y va a sobrevivir solamente el a y el ar a la n más 1, que está aquí, restándose, porque estoy restando a s menos esto de acá. Factorizo por Sn y estoy pensando de que R no es ni 1 ni menos 1, ¿ya? Para poder encontrar su inverso. Entonces, al despejar S sub n, me queda A, que es el primer término, por 1 menos R a la n más 1 sobre 1 menos R, ¿ya? Entonces aquí necesito que el R sea distinto de 1. Entonces, como esta es mi fórmula para sumas parciales, y yo necesito saber si es que la suma parcial converge, deberé calcular el límite de esta expresión cuando n tiende a infinito, ¿ya? Esta expresión tiene límite cuando el r es un número menor que 1, ¿ya? Si es un número mayor que 1, elevado a n más 1, como el exponente se está agrandando siempre, eso va a diverger, se va a ir al infinito. En cambio, si es menor que 1, esto va a ser un número cada vez más pequeño y va a tender a 0. En el límite es 0. Entonces nos queda simplemente la expresión a sobre 1 menos r. Fíjese que esta expresión no depende, o el r de aquí abajo, no depende del n. Solo esto depende del n, ¿ya? Entonces, este límite existe cuando el r es menor que 1, o el valor absoluto de r es menor que 1, ¿ya? Y en ese caso, este sería el límite. Si este es el límite de las sumas parciales, esto es entonces el valor de la serie geométrica, ¿ya? Si el r es mayor que 1, la sucesión r a la n no es acotada. Eso va a crecer infinitamente. Entonces, ¿cuándo converge la serie geométrica? Cuando la razón de la serie es un número menor que 1 en valor absoluto. Otro tipo de serie importante, interesante, son las series telescópicas, que también ya la habrá visto en otro curso. Entonces, decimos que una serie es telescópica cuando se puede escribir como diferencia entre términos consecutivos.
Cuando tenemos una serie telescópica, lo que va a ocurrir es que estos términos consecutivos, como se están restando, van a ir eliminándose con las siguientes parejas de términos consecutivos. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Vamos a estudiar esta serie que a simple vista no pareciera ser de esta forma, no pareciera ser una diferencia entre dos cosas. De hecho, hay división y hay multiplicación y hay suma. No hay una resta. Entonces tenemos que escribirla de una manera como esta, como diferencia de dos términos. Tenemos que escribirla como una telescópica. ¿Ya? Veamos cómo. La serie, o la suma parcial, más bien, es 1 sobre 1 por 2, más 1 sobre 2 por 3, más 1 sobre 3 por 4, y así sucesivamente, ¿cierto? Esa es una suma parcial. Ahora, en cada uno de estos términos, encontramos el cociente 1 sobre k sobre, o sea, por k más 1. Esto lo podemos separar. Lo podemos separar en dos fracciones, una que es 1 sobre k y la otra que es 1 sobre k más 1. Si quiere saber cómo lograr esta expresión, le voy a dejar un videíto aparte sobre descomposición en fracciones parciales, o este caso, esta resolución, ¿ya? Pero bueno, si uno suma estos dos, multiplicamos, ¿cierto? Los denominadores, k por k más 1, tenemos el denominador acá, y amplificamos esta por k más 1, y esta la amplificamos por k. Entonces me queda k más 1 menos k sería 1. Y ahí tenemos nuestra igualdad. Entonces, ese término de aquí, mediante esta igualdad, lo escribimos como 1 sobre 1, 1 sobre 1, menos 1 sobre 2, 1 sobre 2. Aquí está. El siguiente término, 1 sobre 2 por 3, lo escribimos como 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. El siguiente, que va a ser 1 sobre 3 por 4, va a ser 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos a este último, que va a ser 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. ¿Se fija que aquí hay diferencias de términos consecutivos? Estos dos son términos consecutivos. Hablamos de términos consecutivos cuando el índice, ¿sí? La diferencia entre los índices es 1. ¿Ya? Si sacamos los paréntesis de aquí, nos va a aparecer una eliminación de términos, de muchos términos. Este 1/2 se resta con ese 1/2, el 1/3 se restará con el 1/3 que viene acá, el 1/4 se restará con el 1/4 que viene enseguida, y así, etc. El 1 sobre n se resta con el anterior, que me dio 1 sobre n, ¿cierto? Y los únicos que sobreviven son el primero y el último. De ahí es el nombre de telescópica. ¿Ya? Lo telescópico es eso, es que sobrevive solamente el primero y el último. El de índice menor con el de índice mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos interesa saber? Nos interesa saber el límite de esta suma parcial, es decir, el límite de esta expresión. El límite de esta expresión, cuando n tiende a infinito, fíjese que aquí este término se hace 0. Por lo tanto, el límite es 1. Si el límite de las sumas parciales es 1, es porque la serie es convergente y converge al valor del límite. Y ahí está. El hecho de escribirla como telescópica, ¿sí?, nos facilitó encontrar la expresión de la suma parcial. ¿Ya? Para calcular el valor de la serie, debo encontrar el valor del límite de la suma parcial. Y para encontrar el valor del límite de la suma parcial, debo encontrar una expresión para calcularle el límite. ¿Ya? El teorema de convergencia de las series telescópicas, acuérdense que estamos viendo series y nos enfocamos en su convergencia. Una serie es convergente
cuando existe el límite de las sumas parciales, como sucesión, ¿ya? Entonces, si la serie es telescópica a sub k menos a sub k más 1, ella va a ser convergente si y solamente si la sucesión, ¿sí?, la que produce estas diferencias, es convergente. ¿Y por qué? Mire, veamos en el caso anterior. En el caso anterior, aquí, la suma parcial, ¿sí?, era una suma telescópica. Y la telescópica nos dice, va a sobrevivir el primero y el último término. El primer término siempre lo voy a poder calcular. Entonces necesito saber si es que este último término es o no un número real. Si esta expresión converge o no. Entonces lo que dice mi teorema es que la serie telescópica va a ser convergente si es que la sucesión es convergente, porque al calcular las sumas parciales, el límite de las sumas parciales es el límite de la diferencia entre 1, o sea, el primer término, y el término enésimo, o el último, ¿ya? Y como este término es una constante, su límite es el mismo, ¿ya? Entonces necesito solamente saber si es que este límite existe. Y que este límite exista significa que esa sucesión es convergente. Esta es la demostración. Veamos. Como S sub n es la suma parcial de los términos en la serie geométrica, vamos a tener la diferencia de términos consecutivos. A sub 1 menos a sub 2, a sub 2 menos a sub 3, a sub 3 menos a sub 4, etc. Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Los últimos van a ser a sub n menos a sub n más 1. Estos términos intermedios se van a ir eliminando, ¿ya? Son opuestos. Va a sobrevivir solamente el primero y el último de la suma parcial, ¿ya? Y yo quiero calcular el límite de esta suma parcial. Calculo el límite de a sub 1 menos a sub n más 1. A sub 1 no depende de n, ¿ya? Es esto de aquí. Este término no depende de n, por lo tanto su límite, esto es una constante, su límite es el mismo. Este término de aquí sí depende de la constante, o sea, de la variable n, ¿ya? Entonces, la sumatoria se va a calcular como el primer término menos el límite del, entre comillas, último, ¿ya? Del enésimo. Y este n es el que se va al infinito, para dar la infinitud de términos que se están sumando. Pero aquí, como el límite de a sub n más 1 es lo mismo que el límite de a sub n, ¿cierto? Porque la diferencia es 1 solo y el n siempre va aumentando, ¿cierto? A lo que se acerque el n más 1 también se va a acercar el a sub n. Entonces lo escribo como límite de a sub n simplemente. Entonces, esta serie converge si es que este límite converge o existe, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro taller, que lo vamos a estudiar, va a quedar publicado en el aula para que le pueda echar una mano.